Nunca compre a título personal cuando haga una inversión inmobiliaria dentro de los Estados Unidos. Mi nombre es Ana Labrador y soy asesor inmobiliario para Miami, Orlando y Atlanta. Y durante este webinar estaremos conversando sobre este tema y de cómo puede impactar una inversión cuando no se hace de la manera correcta. Hoy nos acompaña Antonio Coa. Antonio es fundador de Coa y Asociados y es un contador experto en ayudar a empresarios a configurar sus empresas de la manera correcta para aprovechar al máximo los incentivos fiscales, logrando ahorros significativos en los impuestos. Antonio, ¿por qué un inversionista extranjero no debe comprar una propiedad a título personal en los Estados Unidos? Bueno, desde el punto de vista legal, primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy y para aclarar, mi especialidad es la parte de impuestos, ¿ok? Entonces, usualmente esa pregunta tiene dos propósitos, la parte legal y la parte fiscal o de impuestos. Ahora, trabajando con muchos abogados anteriormente, incluso tenemos un abogado en nuestra firma donde nos aclaró esa pregunta. Ahora, entonces, desde el punto de vista legal, uno de los beneficios de comprar un activo a nombre de una LLC y no a nombre personal es porque prácticamente una LLC lo que hace es proteger, ¿sabes? Prácticamente los intereses o que tienes tú en esa empresa o proteger los activos. Especialmente en caso de demandas, si existe una demanda externa contra ti personalmente, esa persona que está demandando no podría ir detrás de los activos que está dentro de una empresa, ya que no tienen que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Porque es un ataque externo. Ahora, lo que quiero aclarar es que también existen ataques internos. ¿Qué quiere decir ataques internos? Si me refiero a demandas, es que un inquilino sí va a poder demandarte o que esté la propiedad a nombre tuyo o a nombre personal, porque asumiendo que estás usando esta propiedad para rentarla, este inquilino obviamente se cayó dentro de tu propiedad. Esto significa que es un ataque interno y va a poder demandarte prácticamente con todos los activos que están dentro de la LLC. La buena noticia es que no puede ir detrás de tus activos personales, ya que tienes esa protección legal. Una LLC es como una protección que está alrededor de esa propiedad. Entonces, siempre es bueno prácticamente separar nuestros activos personales versus nuestros activos empresariales o de inversiones que estamos usando para generar ingresos. Entonces, esta LLC nos ayuda prácticamente a crear lo que se llama una vela o una pared entre nuestra vida personal y nuestra vida empresarial o como inversionista. ¿Ok? Entonces, ese es prácticamente desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista fiscal, una LLC también nos permite a incrementar ciertos gastos para poder reducir nuestra ganancia neta sobre de esa empresa y así, de esa manera, podemos reducir el impuesto a pagar. ¿Por qué? Porque sabemos que la fórmula fiscal en los Estados Unidos para pagar impuestos es simplemente tasa de impuestos por la ganancia o la utilidad de esa LLC. O con una LLC podemos establecer ciertas estrategias para yo poder incrementar los gastos legalmente y así reducir nuestra ganancia neta y pagar menos impuestos, cosas que no puedo hacer cuando esa propiedad está a nombre personal. ¿Tú dirías entonces que la LLC es la mejor estructura legal para los inversionistas extranjeros? Es la mejor estructura para inversionistas extranjeros que tienen la intención de invertir en bienes raíces a largo plazo. ¿Ok? Porque cuando decimos bienes raíces es una industria, es inmenso, ¿verdad? Entonces podemos decir, tenemos varios tipos de inversionistas o varios tipos de clientes, ¿verdad? Uno compra un lote o prácticamente una casa, la remodela y la revenda a corto plazo. Es decir, ¿qué quiere decir corto plazo? En menos de 12 meses. Vale, típicamente, segurito la LLC no va a ser la mejor tipo de entidad fiscal para reducir el impuesto. Ahora, sí funciona para este cliente que compra un apartamento o una casa con la intención de rentarla a largo plazo. ¿Ok? La LLC sí usualmente puede ser la mejor entidad para invertir en bienes raíces o en activos a largo plazo, como por ejemplo en la bolsa de valores. ¿Ok? Entonces, la LLC
es una de las mejores entidades para proteger si tenemos activos empresariales o como inversionistas. Ok. ¿Cuáles son las ventajas fiscales de comprar a través de una LLC versus un fideicomiso o versus una corporación? Muy buena pregunta. Entonces, vamos a asumir otra vez que estamos invirtiendo en bienes raíces a largo plazo, ¿ok? Porque hay que tener en cuenta si estamos invirtiendo a corto plazo o a largo plazo, ¿vale? Entonces, usualmente las opciones son las siguientes. O invertimos a nombre personal, ¿vale? Invertimos a través de una fideicomiso, o invertimos a través de una LLC o una corporación. Entonces, vamos a hablar de los beneficios y las ventajas que ofrece una LLC. Ok, entonces la LLC es buena, primero que nada, para los extranjeros, porque ofrece una mejor protección legal, asumiendo, y ahora estamos hablando, primero que nada, hay que tener en cuenta que estas entidades se crean al nivel estatal, no al nivel federal. Entonces tenemos, primero que nada, escoger la mejor jurisdicción donde queremos crear esta LLC y típicamente se tiene que crear en el lugar donde estás invirtiendo. Por ejemplo, si compras una propiedad en Florida, el estado de la Florida requiere, ¿ok? Que pidas permiso para hacer negocios en ese estado, ¿ok? Y se hace a través de una formación de una LLC. O si incluso tienes una LLC en California y quieres usar esa misma LLC en Florida, vas a tener que registrar esa LLC en el estado de la Florida. ¿Ok? Entonces, bueno, la desventaja es que hay un costo, ¿verdad? Por crear una LLC versus invertir a nombre personal. Invertir a nombre personal simplemente tienes que comprar el activo a lo que te cuesta. Para crear una LLC es un tema simple y complejo, ¿ok? Porque tiene varias implicaciones al crear una LLC. Entonces, eventualmente tus gastos administrativos están subiendo, porque al final del día estás como que comprando un seguro de vida. La LLC es muy parecida a un seguro de vida. Entonces, sí hay un costo relacionado a eso. ¿Ok? Ahora, la ventaja de esto es que usualmente podemos ahorrar mínimo 2.000 o 3.000 dólares anuales por crear una LLC. Entonces, mientras que una LLC te puede costar, hay personas que cobran entre 500 y abogados hasta 5.000 dólares, te puede variar, fluctuar, ¿vale? Sí va a generar un beneficio fiscal anualmente, mínimo 3.000 dólares mensuales. Entonces, en teoría, el costo inicial de esa LLC se debe pagar a largo plazo. ¿Ok? Perfecto. Antonio, ¿cuáles son los impuestos que un inversionista extranjero debe de pagar al comprar y rentar una propiedad en Estados Unidos? Los impuestos. Buena pregunta. Entonces, el impuesto principal que tienen que tomar en cuenta es el impuesto sobre la renta o el income tax al nivel federal. ¿Ok? Entonces, cuando digo el nivel federal, es el IRS que está encargado de colectar ese impuesto. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Ojo, en bienes raíces, típicamente, si lo hacemos bien, no deberíamos tener que pagar impuestos porque la depreciación de ese activo usualmente es mucho más grande que la renta que genera ese activo más los gastos operativos. Ok, entonces siempre hay que tener en cuenta que tenemos que presentar declaraciones de impuestos todos los años, pero eso no quiere decir que vamos a tener que pagar impuestos. ¿Ok? Entonces hay que calcular el impuesto a pagar si es que tienes que pagar el impuesto federal. Después tiene el impuesto estatal, ¿ok? Dependiendo de dónde estés invirtiendo. Si tenemos clientes que invierten en Ohio y el estado de Ohio cobra un impuesto adicional sobre la renta por tener una inversión en este estado. Los beneficios de invertir en Florida es que no existen impuestos estatales sobre la renta. ¿Ok? Entonces, si inviertes en Florida, no te tienes que preocupar sobre ese impuesto estatal. También tienes, dependiendo, si el propósito de rentar tu activo es a corto plazo a través de Airbnb o estas otras plataformas de corto plazo, puedes tener el impuesto que se llama el impuesto de turismo. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta en eso. Lo bueno es que cuando lo haces a través de Airbnb, Airbnb se encarga de ese tipo de impuesto de turismo. No tienes que preocuparte sobre el IVA o el sales tax porque realmente no estás vendiendo. ¿Ok? Un producto que resulte en un IVA. Y el otro impuesto que puedes tomar en cuenta es lo que se llama el FIRPTA. ¿Ok? Entonces prácticamente es una retención de impuestos para los extranjeros. Cuando yo le vendo una propiedad a un extranjero, tengo que retener ese impuesto. ¿Ok? Esto vamos a hablar en este momento. Sí, entonces ese es otro impuesto que tienes que tomar en cuenta. ¿Vale? Ok. Entonces, ahora sí me gustaría que me explicaras más en detalle
¿Qué es FIRTA y cómo impacta en una inversión inmobiliaria? Sí, entonces prácticamente FIRPTA es otro impuesto adicional, ¿ok? Entonces a veces yo mismo me confundo, pero hay que tener en cuenta cuál es el propósito de FIRPTA, que prácticamente es obligar al extranjero presentar una declaración de impuestos aquí en los Estados Unidos relacionado a esos ingresos que está generando ese activo en el país. Ese es el propósito de FIRPTA, ¿ok? Entonces la manera que pueden controlar esta declaración de impuestos es reteniendo el impuesto por adelantado cuando vendes una propiedad. Entonces, tú como extranjero, cuando vendes la propiedad, el comprador, no el vendedor, el comprador de esa propiedad está obligado a retener una porción del precio de ventas al vendedor, asumiendo que el vendedor es un extranjero. Entonces, por ejemplo, Ana, tú vives, vamos a decir que vives en Colombia, por ejemplo, ¿ok? Y me vendes una propiedad a mí que vivo aquí en los Estados Unidos por $100,000. Yo por ley voy a tener que retener una porción de ese impuesto, es entre el 10 al 15%, varía todos los años y creo que estoy viendo aquí, no sé si Ana me puede recordar, creo que es el 10% mínimo. ¿Ok? Entonces, 10% del precio bruto de venta. Es decir, te voy a retener $10,000 de esos $100,000. ¿Qué hago yo con esos $10,000 como comprador? ¿Vale? Estoy prácticamente actuando como un agente del IRS y prácticamente remito o envío ese impuesto al IRS, obviamente con el nombre y el ITIN del vendedor. Ahora te estoy obligando a ti prácticamente a presentar una declaración al final del año para que tú puedas calcular tu impuesto a pagar y usualmente, ¿sabes? Puede ser 0, 10% pequeño. Y si tu impuesto a pagar realmente es menor del valor que te retuve, te regresan la diferencia de los 10,000 versus el impuesto que se calculó. O si es al revés, es decir, tienes que pagar $20,000 o $25,000. Vamos a netear ese impuesto que pagaste por adelantado con los $25,000. Entonces tu remanente es la diferencia que tienes que pagar, que sería 15,000. Eso es prácticamente el propósito de FIRTA. ¿Y cómo un inversionista extranjero puede eh, librar ese impuesto de FIRTA? Sí, muy, muy buena pregunta. Usualmente es a través de una LLC, con dos socios o más, donde es claro, usualmente la mejor manera de hacer esto es a través de una LLC con dos socios o más. ¿Por qué? Porque una LLC es una entidad jurídica. ¿Ok? Entonces, cuando creamos una LLC en los Estados Unidos, técnicamente es un ciudadano americano, ¿verdad? Entonces, como esa entidad es americana, esta transacción existe entre un ciudadano americano y una entidad americana, entonces FIRPTA no aplica porque no hay extranjeros involucrados. Entonces, es una de las maneras de prácticamente de ir alrededor de ese FIRPTA, porque el comprador va a asumir que esa LLC, ¿ok? Está creada en los Estados Unidos y usualmente no va más de allá. Y lo mejor que, por lo menos en el estado de la Florida, es tener esa LLC con dos socios o más porque es considerada una sociedad. Pues, ¿Ok? ok. Entonces, en ese entonces es claro que es una sociedad americana. La pregunta es, ¿cómo se trata cuando es una LLC con un solo socio? En el mundo fiscal es tratada como un propietario único. Y como la LLC con un solo socio no existe en el mundo fiscal, pudiéramos decir que esta transacción sí fue entre un extranjero y un americano. Ok. Eh, Antonio, háblanos sobre la estrategia 1031 Exchange y cómo se Ujú. puede beneficiar el inversionista si lo aplica en sus inversiones. Sí, bueno, miren, el propósito de esa ley fiscal, si lo vemos vista desde el punto de vista del Congreso, prácticamente lo que están haciendo es incentivar al inversionista que siga reinvirtiendo en el país. Entonces, por ejemplo, si yo compro una casa por $500,000 y en 5 años la vendo porque ese activo subió de 500 a $600,000, con tal que yo reinvierta 100% los $600,000 para comprar otra casa, es decir, asumiendo que es como jugar monopolio, compro una casa, después para comprar otra casa más grande la vendo para comprar eventualmente un edificio, con tal que sigas reinvirtiendo el 100% de tu dinero en los Estados Unidos, esa ganancia que estás generando
vendiendo esos activos que se están apreciando, no tendrías que pagar impuestos sobre esa ganancia. ¿Ok? Entonces, las reglas para aplicar esa ley son bien específicas. ¿Ok? Entonces, se requiere cumplir ciertos tiempos, como 30 días y 6 meses. Entonces, es muy importante tener un agente. Lo más importante ahí es tener un agente independiente a tu contador y a tu abogado que se enfoque en esa transacción. Y simplemente lo podemos buscar en Google, que se llaman 1031 Exchange Agents, por ejemplo, que te pueden ayudar a prácticamente a implementar esa estrategia. Especialmente se encargan ellos de que estés cumpliendo con todos los tiempos Por los relacionados a tiempos. esa ley. Y después ese agente le da la documentación al contador público para poder llevar a cabo y reportar esa declaración o esa transacción en la declaración de impuestos y no tener que pagar impuestos sobre esa transacción. Aquí lo importante es cumplir con el tiempo que dan entre el momento que vendes y el momento que debes de comprar la nueva propiedad. Exactamente. Y usualmente tiene que ser un activo similar, no tiene que ser idéntico, ¿ok? Pero sí puede ser un activo similar. Es decir, de un terreno, usando un terreno, podemos comprar una casa. Después de una casa, podemos comprar un edificio, ¿ok? Pero no podemos utilizar esas ganancias para después comprar acciones en una empresa, ¿ok? Eso no quedaría dentro del rango de la 1031. Antonio, ¿qué es el estate tax y qué estrategias se pueden aplicar para evitar o minimizar este impuesto? Uy, esa es una pregunta muy buena, ¿ok? El estate tax es prácticamente un impuesto sobre la herencia, ¿ok? Entonces, típicamente para los extranjeros es relativamente alto, ¿vale? ¿Por qué? Prácticamente, vamos a asumir que somos residentes americanos primero que nada. ¿Qué es el estate tax? Yo tengo en mi vida, he generado prácticamente 10 millones de dólares de ahorros. ¿Ok? Entonces, cuando me muera, técnicamente voy a transferir esos activos a mis hijos. ¿Ok? Esa transferencia usualmente incurre en un impuesto adicional. La buena noticia en los Estados Unidos es como residente, la exención o la deducción es relativamente alta. Hoy en día es más de 11 millones de dólares. Es decir, puedo tener 11 millones de dólares y transferir 11 millones de dólares a mi hija y mi hija no pagaría $1 de impuestos. ¿Ok? Entonces todos los días va cambiando, se va ajustando a inflación y hoy en día Donald Trump quiere cambiar eso e incrementar eso. Creo que escuché de 11 a 20 millones. ¿Ok? Entonces esa deducción es relativamente alta para los residentes americanos. ¿Ok? Ahora, para los extranjeros es solamente $60,000. Es decir, si tienes en una cuenta bancaria $500,000, y cuando te mueras, esa transferencia de activos vas a tener que pagar impuestos sobre la diferencia. 500,000 menos 60,000, has transferido $440,000. Y el impuesto a pagar es hasta el 40%. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta que en los Estados Unidos usamos un sistema progresivo que mientras más tienes, ¿verdad? Vas a pagar. Entonces el máximo es 40, el mínimo es 0. Entonces vamos usando la escala de acuerdo a los activos que tienes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque el impuesto es relativamente alto. ¿Cómo ¿Cómo reducir, librarlo o reducirlo? sí, cómo eliminarlo? ¿Ok? Es un arma de doble filo, ¿vale? Una estrategia muy común que se utilizaba era prácticamente bueno, la manera de eliminarlo es que no te mueras, ¿ok? Entonces, ¿cómo no te mueres? Bueno, la pregunta es, ¿quién tiene ese activo? ¿Un individuo que se puede morir o una empresa que nunca se puede morir? ¿Ok? Entonces, una estrategia típica es, ¿quién es el dueño de la LLC? ¿Pedro Pérez extranjero o su corporación extranjera? ¿Vale? Entonces, si la corporación, sabemos que las corporaciones nunca se mueren, al menos que las cierres. ¿Ok? Entonces, sí, una estrategia típica es que Pedro Pérez, que vive en Colombia, crea una corporación en Colombia y a través de esa corporación, ¿ok? Invierte en los Estados Unidos a nombre de una LLC. Entonces, en teoría, el dueño de esa LLC es una corporación, no es Pedro Pérez. Entonces, no importa que se muera Pedro, la corporación siempre se va a mantener viva. Entonces, no vamos a tener un impuesto sobre herencia. Ahora, la contrapartida de esto es que por establecer esta estrategia, te van técnicamente a obligar a pagar mientras que estás vivo.
¿ok? Porque las corporaciones extranjeras pagan un impuesto más alto en los Estados Unidos. Lo bueno es que en bienes raíces la ganancia neta tiende a ser muy baja. Entonces el impuesto a pagar va a ser bajo. Entonces tienes que decidir cuándo realmente quieres pagar el impuesto. Hoy, mientras que estás vivo, en base a la ganancia neta, ese es lo importante aquí, o cuando te mueras, prácticamente. Sí. Antonio, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los inversionistas extranjeros con los impuestos? ¿Y cómo corregir eso? Mira, en esta vida yo aprendí a tener las personas correctas alrededor tuyo. Ok, yo creo que lo más importante, ¿verdad? Porque si yo hoy en día voy a China y trato de hacer una declaración de impuestos en China, voy a estar perdido. ¿Vale? Entonces uno de los errores que yo veo es tratan de economizar, ¿vale? Por $100 o $200 y conseguir a cualquier persona en la calle y los penalizan mínimo $25,000. Entonces la mayoría de nuestros clientes llegan después de que los penalizan $25,000 o más. Y la razón, francamente, era porque no tenían la persona adecuada acompañándolos en este camino, sea el abogado, sea el contador, sea el agente de bienes raíces. Entonces yo diría, lo primero que hay que hacer es encontrar ese equipo correcto que los guíe a cumplir sus objetivos, ¿ok? Y no tomar decisiones tan rápido sin asesorarse correctamente con las personas adecuadas. Bueno, ¿qué consejos le darías a un inversionista latinoamericano que quiere empezar a comprar propiedades en Estados Unidos de forma segura y rentable? Educarse, ¿ok? Educarse lo más posible, ¿ok? Antes de invertir en $1. Entonces, primero que nada, la pregunta es, ¿por qué quieres invertir en bienes raíces? ¿Verdad? Hacerte esa pregunta y realmente si te gusta. Porque otra de las cosas que vemos de nuestros clientes que son inversionistas, la pregunta, cada vez que le pregunto, ¿cómo vas tus inversiones? Nos dicen, no sé, se están encargando en los Estados Unidos, ¿vale? Cuando ese tipo de, no los va a ayudar a nadie. Entonces, sí, aunque bienes raíces es una inversión pasiva, realmente no es pasiva, la tienes que manejar, administrar, controlar, supervisar. ¿Ok? Entonces, si realmente no te gusta supervisar y monitorear tus inversiones, no inviertas en bienes raíces. Y si te gusta, empieza a educarte, ¿vale? Para poder por lo menos validar lo que te están diciendo. Para maximizar la rentabilidad y minimizar los impuestos, es clave que los inversionistas extranjeros estructuren correctamente su inversión desde el inicio, usando LLC, trust o estrategias fiscales como el Exchange 1031. Todo esto con la ayuda de un abogado y un contador especializado en inversiones extranjeras para saber aprovechar al máximo esos beneficios. Como vemos, el mercado inmobiliario en Estados Unidos ofrece grandes oportunidades y estamos seguros de que con nuestro apoyo y asesoramiento, los inversionistas extranjeros podrán comprar sus propiedades de inversión de manera segura, logrando resguardar su capital e incrementando su patrimonio. Gracias, Antonio, por acompañarnos y compartir excelente información con nuestra audiencia. Recuerda suscribirte, dar like y activar la campanita para que no te pierdas los nuevos episodios sobre inversiones inmobiliarias. Soy Ana Labrador, asesor inmobiliario. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.